bienvenidos una vez más a su podcast de confianza fuera de broma. Hoy con el señor Denison Matallana, con quien esta semana hemos estado haciendo lives. Bueno, él en su canal al otro lado paranormal y yo retransmitiendo ahí, haciéndole ¿cómo es que dicen? De cachima, ¿cómo es el término? De cachifa. Sí. Pero bueno, espero que nos hayan podido acompañar en los likes que hemos hecho. Hemos tratado de probar esto, 2088 está muy activo, lo han apoyado en Twitch, ha ido subiendo. El día de ayer hice mi primer en vivo en Twitch, no me fue muy bien, pero pues es que también escogí el juego más aburrido de la vida para muchos, pero es que me encanta, que es Age of Mythology. Y el señor Denison con sus envíos al otro lado paranormal, que también las estamos retransmitiendo fuera de broma. Igual, señor Denison, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. Hace rato por acá que no grabábamos algo. Estaba un poco ausente, pero pues estaba allí pendiente de todos ustedes. ¿Cómo va todo? Bien, Denny, no, eso se sabe, eso se sabe. Cuando la gente se ocupa y gana tanto dinero con 20 canales a la vez, eso sí. Pero bueno, no hay problema, Denny, no hay todos igual de todas formas, pues ahí hemos estado tratando, porque pues obviamente ustedes saben que pues fuera de broma, actualmente no está siendo financiado, sino simplemente es un proyecto que se hace con cariño, con amor, con ternura y comprensión. Pero bueno. Entonces, señor Denin, obviamente, pues, no sé si tienes una recomendación. Si no, podemos pasar directamente al tema. Tú me dirás. Pues la recomendación que puedo dar, yo creo Ujú. que yo una vez la había dado, pero no me acuerdo, pues la voy a dar para que no se vuelvan a perder. Es que lean el libro de la Divina Comedia. No sé si se alcanza a ver ahí, no sé. Ahí, ya sé que está. De Dante Alighieri. Sí, pues, la recomiendo muchísimo, pues a las personas que les gusta este tipo de lecturas. Ayer, por cierto, estuve en la biblioteca departamental de acá del Valle del Cauca. Me pareció una experiencia totalmente única, la verdad, muy, muy, muy organizado, muy, muy excelente todo, cómo están organizados pues, la literatura, todo excelente. Les recomiendo que se lean ese libro, muy bueno. Ujú. Ok, me parece. Yo no me lo he leído completo, no voy a decir que me lo he leído porque la versión es larga, Sí, pero pues en mi época escolar me mandaban el resumen y la verdad pues me lo leí como así varias veces y sí fue muy bonito, pero sí creo que en algún momento seguir esa recomendación y leerlo completo. Y bueno, por mi parte, no, simplemente recomendarles anime. Pues digamos que estas últimas semanas he estado como muy volviendo como a esa fase de otaku que tuve alguna vez en mi vida. Entonces, pues empecé a ver un anime que mucha gente debe conocer que es Jujutsu Kaisen. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ha saltado bien la primera temporada porque tampoco hay tanto tiempo de sentarse a maratonear, pero buenísimo. Entonces ahí se los dejo recomendado. Si no lo han visto ya o no lo conocen, porque muy seguramente ya lo han hecho. Entonces, dale recomendaciones, señor Denison. ¿Cuál es el tema del día? mira, el tema del día de pronto es algo que a muchos les ha sucedido cuando niños. Este tema me pareció muy interesante porque por lo general siempre se tiene en cuenta a cierta población con este tipo de temas, pero no volteamos a los que vienen atrás de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Hay muchos casos que se han dado a conocer de que los niños tienen una sensibilidad especial pues, para captar, por así decirlo, todas estas, llamémoslas, energías sobrenaturales. Entonces, vamos a explicar hoy de manera científica por qué los niños tienen esta sensibilidad al tema espiritual. Me parece, me parece. Eso podría ser un previo al tema que no hemos logrado sacar de Jacobo Greenberg. Así Sí, que pónganle mucha atención porque se viene fuerte. sí, sí, ese tema está muy bueno. Entonces, no sé, Leo, si tú de pronto cuando niño, no ahorita, pues ya que estamos viejos, tuviste alguna experiencia, pues, con este tipo de temas, que llegaste a ver algo, no lo llamemos una actividad paranormal, pero sí de pronto sobrenatural, que llegaste a ver o a sentir algo entre el rango entre los 8 los 9 años, 7 Pues mira que que, recuerdes. mira que sí hubo algo. Digamos como la gente que sigue el podcast sabrá que el más escéptico del equipo suelo ser yo. Sin embargo, sí hay una experiencia que yo tuve de niño, que la verdad en este momento, o sea, ¿por qué de pronto no la comporto tanto? Porque a veces pienso que
puede ser mi imaginación la que sobrecargó la experiencia y puedo ser algo diferente. Más sin embargo, se los cuento como la recuerdo, ¿no? En ese entonces nosotros, o sea, mis papás tenían como proyecto de comprar una casa en remate. Mis papás pues fueron muy pilos en su época y habían comprado un apartamento pues cuando yo estaba muy niño. Y ese apartamento lo vendieron para comprar una casa en específico, en la que empezamos a vivir como parte del proceso para poderla comprar. Al final no se logró esa, se logró otra. Pero cuando vivíamos en esa casa, esta casa era una casa muy grande y era una casa que estaba atada a un problema legal. O sea, ¿cuál era el problema? Tal parece que el dueño anterior de esa casa se había metido como en negocios turbios, ¿sí? Ujú. Y pues había generado eh, que la DIAN lo persiguiera y la DIAN le cerró un supermercado que tenían y se habían apoderado de la mitad de esta casa. La otra mitad se la había quedado al banco. Digamos que por eso fue que al final no se pudo obtener porque la DIAN no quiso ceder su parte en la venta. ¿Qué pasaba? Que pues esta casa, cuando nosotros llegamos, no te miento, Denny, estaba llena de insectos, llena de mosquitos, pero llena, absolutamente llena. Y los primeros días con mi hermano mayor, prácticamente era como el juego de estar cazando, porque prácticamente los tuvimos que acabar a mano. Pero la casa era muy grande, era una casa de 3 pisos y la última habitación, que era la de mi hermano y mía en ese momento, pues era grandísima, o sea, comparado, digamos, como al promedio de casas aquí en Bogotá o Soacha, ¿no? Una casa muy grande en ese momento. Y cuando uno bajaba del tercer piso al segundo, había un espejo. Y ya luego seguían las escaleras para el primer piso y en el segundo piso había una habitación casi igual de grande y una habitación más pequeña que pegaba con un patio de ropas que era bastante amplio. La verdad la casa era muy bonita. Eh, una vez bajando, eh, perdón, una vez subiendo, yo subí corriendo al tercer piso y de repente sentí como ese que ves a alguien por el rabillo del ojo, ¿no? Yo me volví antes de poner el pie en el primer escalón que conducía al segundo piso, al tercer piso. O sea, estaba subiendo unas escaleras del primer al segundo. Y vi un hombre sentado en las escaleras del tercer piso, con barba negra, largo, calvo, un poco flaco, las ropas eran largas, como un tipo así, un tipo Gandalf, por ejemplo. Digamos, imagínense ese tono de ropa. Y tenía cadenas puestas en las muñecas. Lo curioso es que el hombre me miró a los ojos, dentro de mi recuerdo, pero no me dio miedo. De hecho, yo no me acerqué como tal a donde debería estar, sino me acerqué al espejo. Cuando me acerqué al espejo, volteé a mirar hacia atrás, pero no estaba, y volteé a mirar el espejo, todavía seguía ahí. Volví a mirar atrás, no estaba, y cuando miré al espejo ya no estaba. Yo me acuerdo que le conté no estoy seguro si fue a mi mamá o a mi hermano en esa parte, no recuerdo bien, pero el tema fue que en ese momento yo estaba jugando solo, porque la verdad nunca fui a muchos amigos de niño, pero estaba muy entretenido, era como un motor que le había sacado a una máquina de tatuar de mi hermano que se había dañado y estaba tratando como de hacer una especie de timbre que volara. Después explico cómo funcionaba eso. Sí funcionó. Si preguntan, sí lo logré. Pero fue más el entretenimiento en eso que la verdad la situación no me importa mucho. Y ya después de eso le perdí el hilo, no volví como a ver cosas, nada de eso. Mi mamá sí no le gustaba la casa, sentía raro. Pero digamos que esa es como la única experiencia que yo puedo o que tengo muy vivida en la cabeza, pero que sin embargo, por, por mi forma de ser, eh, pienso que tal vez yo le agregué más a ese recuerdo y tal vez fue algo menor, pero pues no lo puedo asegurar por eso. Ahí está la historia, Dani. Qué pena que me alargué con el cuento. No, 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 es interesante porque pues todos esos casos siempre son buenos escucharlos porque hay personas que se identifican con este tipo de historias y pues está de más que las personas que tengan este tipo de experiencias pues comenten si les ha sucedido algo así parecido como el Leo. Pero bueno, entonces resulta que acontece que hay unas investigaciones que se han hecho sobre estos temas, ¿no? Porque resulta ser que pues las familias cuando tienen niños pequeños relatan pues, ciertas experiencias como tales, ¿no? Inexplicables y
protagonizada por los mismos niños. En todas las culturas del mundo se asocia que los niños tienen un mayor grado de sensibilidad para ver, entre comillas, e incluso hablar con personas invisibles a los ojos de los demás. Entonces aquí la gran pregunta es que ¿por qué los niños ven fantasmas? O lo más llamados también que dicen que los amigos imaginarios. En este supuesto fenómeno se ha repetido tantas veces y despierta tanto la curiosidad que no solo el cine pues lo ha explotado, pues como películas como El Exorcista, Poltergeist y entre otras, que hasta la sociedad también, sí, incluso también la ciencia lo ha estudiado. Entonces acá vamos a desarrollar qué teorías pues tiene la parte científica del por qué pues, los niños tienen, por así decirlo, esta sensibilidad especial, ¿no? Bueno, supuestamente ellos pueden ver fantasmas porque tienen una supuesta sensibilidad especial. Es una creencia pues muy generalizada que ofrece no obstante dos importantes inconvenientes, ¿no? Cómo se demuestra la existencia del fantasma y cómo se demuestra que los niños tienen una sensibilidad mayor, especial o diferente. Entonces acá hay un psicólogo, ¿no? Que se llama Chris French. Él es el director de la unidad de investigación en psicología anómala del Departamento de Psicología, valga la redundancia, de la Universidad de Londres. Pues él dice con los estudios que ha hecho que pues esto es completamente mentira, que los niños no pueden ver eso. El hecho de que se diga algo a menudo no significa que sea la verdad, ¿no? Él explica pues en una entrevista que hace. Para este experto, los fantasmas forman parte de una etapa natural de la infancia de los niños, caracterizada más que todo como por el miedo. Quiere decir que mientras más miedoso sea el niño, pues más va a ser perceptivo a este tipo de cosas. A los monstruos, fantasmas y criaturas y todas esas cosas que se imaginan los niños. Y otros temores asociados pues también a la oscuridad. Yo te hago una pregunta, Leo, ¿le tienes miedo a la oscuridad? No, 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 mira que no. A ver, excelente. De hecho, de hecho, aunque suene un poco chistoso, o sea, por ejemplo, ahorita aquí estamos en pleno sol. Y si te das cuenta, mi habitación está oscura, pero es porque me gusta más estar así, me siento más tranquilo. Bueno. Engendro del demonio. Bueno, entonces, supuestamente, pues la oscuridad alimenta pues estas fantasías de los niños. Según el investigador, a todos los pequeños, o sea, a todos, nos has pasado este tipo de historias, por lo menos como la que tú contaste, me ha sucedido a mí. Por esos miedos disminuyen a medida que vayamos haciéndonos mayores. O sea, cada vez que vamos llegando a cierta edad, vamos olvidando ese tipo de miedos, aunque todavía hay personas que con cierta edad tienen miedo a la oscuridad y se imaginan cosas. No es mi caso, pero pues sí he visto casos. Entonces, en la edad adulta, cuando llegamos a esa etapa, nos acabamos de volver pues por completo escépticos de estos temas, al menos la mayoría, como ya te dije. Este profesor en psicología afirma que probar científicamente la existencia de fantasmas es intrínsecamente difícil. Hasta ahora nadie lo ha conseguido sin dejar lugar a la duda, ¿no? Porque la duda también puede ser razonable en estos casos. La evidencia de la existencia de fantasmas es en gran parte anecdótica y el problema con la evidencia anecdótica es que a menudo es muy poco fiable. Entonces, en la unidad de investigación buscan explicaciones científicas no paranormales, sino más que todo pues, dándole la lógica a las cosas, en los informes de encuentros con fantasmas, específicamente en el caso de los niños. Hacen experimentos y recopilan datos con personas adultas teniendo en cuenta factores como los efectos de la sugestión, que esto juega un papel muy importante, y experiencias que sí tienen causa científica, como por ejemplo la parálisis del sueño. Incluso han estudiado experiencias de mediums para ver si era posible comprobar que los espíritus sobreviven a la muerte del cuerpo físico y pueden comunicarse realmente con nosotros. Pero los resultados de estas pruebas no respaldan las afirmaciones de los medios. La conclusión general de este grupo de trabajo es que una aparición puede definirse, entre comillas, presencia percibida asociada a la necesidad de consuelo de alguien durante un momento de estrés alto, ¿sí? Entonces, según el investigador, el psicólogo, los estudios indican que casi la mitad de los estadounidenses ancianos viudos ven una anunciación de su pareja fallecida y que la interpretación de este tipo de visiones a menudo
depende de los principios de su fe religiosa y del propio deseo de tener la visión. Entonces, es decir, según el experto, jugarían un papel importante las creencias, la sugestión y el momento emocional. Cabe destacar que hay personas que pasan por algunos momentos difíciles cuando pierden sus familiares, que ellos todavía sienten la presencia de esa persona, que luego lo explicaremos en otro podcast. Este tipo llamémoslo, eso es como el mismo efecto, no sé si has escuchado, Leo, del miembro fantasma, cuando una persona pues le pierde un brazo o pierde una pierna, él todavía siente que tiene ese, ese miembro allí, pero obviamente ya no Sí, lo tiene, sí, ¿sí? claro, sí lo he escuchado. Y Entonces, es horrible sí, esa sensación porque sienten dolor y todo esto, aunque no sé, en mi humilde opinión, entiendo el símil que haces, pero creo que podrían ser facultades diferentes del cerebro, porque hay un sentido que se llama la propiocepción, que es como nosotros tenemos un cierto mapa en nuestra cabeza de nuestro cuerpo externo e inclusive en nuestras partes internas. Y pues el cerebro cuando perdemos una parte de nuestro cuerpo no es como que actualice el mapa, por decirlo así. Y sí, por eso todo el tiempo manda señales que indican pues que algo está pasando con esa parte que no la registra correctamente y por eso manda las señales de dolor y de sensación. Sin embargo, con lo que pronto estás describiendo podría ser más otra situación. De hecho, me estás recordando un caso que hace poco vi, un caso monstruoso. Perdón si lo cuento, pero pues como tú tranquilo, dices, tranquilo, dale, dale. eh, hace poco, y eso tiene que ver con una religión importante en el mundo, una miembro de una iglesia, no voy a mencionar la iglesia por respeto a los miembros, obviamente, porque pues, no significa que todos sean así, pero esta mujer asesinó a sus hijos Ujú. recientemente. Y en el momento del juicio, al final del juicio, en Estados Unidos se acostumbra a que la persona pueda, dependiendo del estado, pueda hacer una declaración final que puede ser tenida en cuenta antes del veredicto final. Es decir, digamos, ya después de que el jurado decidió y que ya el juez tiene prácticamente la decisión tomada, le da la oportunidad a la persona de hacer un pequeño discurso Sí, que podría ayudarle a cambiar la opción o la opinión del juez. Estos tipos de discursos son los que normalmente terminan enviando a la persona al psiquiátrico, así que pues son muy utilizados en esa parte. Ojo ahí a sí. eso. Pues resulta que la persona da un testimonio de Dios, de Jesucristo, y dice que ella hizo lo que, en resumen, que hizo lo que hizo porque nadie sabía el dolor con el que vivían sus hijos, porque sus hijos tenían unas enfermedades específicas. Pero adicional a eso, menciona que uno de sus hijos había sido abusado desde los 3 años por su padre, o sea, por el padre biológico del niño. Cosas que en teoría pues no mucha gente sabía. Según ella hay gente que lo sabía, pero no mucha. Pero prácticamente ella lo que justifica es que asesinó a sus hijos para que no siguieran sintiendo ese dolor y que sus hijos le habían visitado junto con Cristo y le habían perdonado y le habían hecho sentir paz y que pues ella sabía que estaba siendo juzgada por los hombres y nombra una escritura, creo que está en Juan o en Lucas, sobre cuando están apedreando a la mujer. Sí. Y todo esto, pues, prácticamente para justificar sus hechos y como para ponerse como héroe. Pero la forma en que lo relata, y muy a mi pesar, debo decir, te ayuda, te tiende a convencer. Te tiende a convencer de que ella hizo lo que hizo por salvar a sus hijos del dolor. Sí, Ahora, claro. si es verdad o es mentira, no lo sé. Pero el tema es que la forma en que ella explica que sus hijos le visitaron es muy similar a lo que describes, ¿no? Es como esa fase de dolor genera que el cerebro busque ese alivio, ¿no? De alguna u otra forma. Y sí he visto casitos también de personas que después de perder a su pareja, como tú lo mencionas, conversan con ella todos los días. Digamos, siguen la rutina que seguían antes con ella. Entonces, por ejemplo, si almorzaban siempre juntos, entonces en el momento del almuerzo él está comiendo, pero conversa con la persona. Y muchas veces la gente los ve hacer eso y ellos dicen, no, yo sé que ella no está aquí, pero
sí está dentro de mí, por eso lo sigo haciendo. O dan unas explicaciones así, pero también obviamente ya pasa sobre la fantasía o sobre el hecho de que a veces, dependiendo de la cultura de la persona, pues ya no lo asume como una visión generada por sí mismo, sino como una visión externa. Y sí, sí hay Sí. gente que sigue viendo a su familiar y todo eso, a pesar de que pues ya sea un tipo de locura, pero una locura que se genera para que el cerebro pueda y el cuerpo pueda adaptarse a un dolor al cual no estaba preparado. Y es difícil ese tipo de situaciones porque el, todavía los familiares pues, extrañan esa ausencia y añoran tanto a esa persona que la mente pues, les hace una jugada y los vuelven a traer en sus recuerdos, ¿no? Quedarían vivos pues, en sus recuerdos, no que los traigan del más allá. Pero Entonces, que, entonces sí, ese tema es complicado porque ahorita con lo que puedas me dejas acceso para compartir la pantalla, por favor. claro, me Bueno, avisas cuando. seguimos. Si quieres ya ahorita por poner algo ahí de fondo para ver algo, ¿listo? Claro que sí, Bueno, entonces, ya está. las teorías científicas para los avistamientos fantasmales de los niños. Existen fenómenos inexplicables para la ciencia que pueden hacernos creer que estamos viendo un espíritu, porque sí, para la existencia de los fantasmas hay distintas teorías científicas. Es más, los científicos han demostrado en infinidad de ocasiones la inconsistencia de las teorías espiritistas. Para ellos está claro que los fantasmas no existen, pero sí hay numerosos fenómenos perfectamente explicables para la ciencia que pueden hacernos creer en un espíritu. Esto es lo más habitual en el caso de los niños. Vámonos entonces a una primera parte de este, ya hablamos como el intro del tema, vámonos a la primera parte porque esto se divide como en dos o tres ramas Vale. sobre una teoría que se llama el pensamiento mágico, que esto solamente, Leo, la verdad, lo pueden experimentar los niños, o algunos niños pues pueden experimentar este tipo de evidencias o de experiencias, llamémoslo así. Ujú. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el pensamiento mágico, no? Es un pensamiento natural que está entre los 2 y los 7 años de edad. Según el famoso psicólogo, los niños en esa edad tienen un pensamiento simbólico y mágico que provoca la creencia en un mundo encantado. Los niños y las niñas de esa edad todavía no saben distinguir entre la apariencia y la esencia. Como consecuencia, una sábana que parece un fantasma le puede ser para ellos un fantasma en realidad. Entonces, con el pensamiento mágico, aceptamos sin comprender que es el motivo por que los niños crean en Papá Noel y todas esas cosas que, pues, para los que no lo saben todavía, pues, les voy a decir con pena y todo, pues no existe. Solo porque le No, decimos que existe, ¿no? no, 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 no puede ser. No me digas que papá no. Ah, no, ya. Solo era- Entonces, este tipo de pensamiento, como consecuencia, genera pues conclusiones e ideas carentes de fundación, de fundamentos empíricos y robustos, ¿no? Pues como que, bueno, no existe, no tenemos cómo comprobarlo. Pero esto juega un papel muy importante, Leo, en la infancia y el desarrollo del niño. Y es la de Ok. entender y dar sentido a un mundo a menudo desordenado, incoherente, azaroso para un niño. Voy a hacer una pequeña pausita aquí. Yo no sé si de pronto, bueno, esto es un spoiler de una película muy vieja que se llama La vida es bella. Yo no sé si la has visto. ¿Aló? Sí, obvio. Sí, bueno. Ujú. Hay una, para no entrar en detalle de la película, o sea, el padre del niño, ellos fueron a un campo de concentración, le hizo creer al niño que todo era un juego, ¿sí? Hizo creer al Ujú. niño que pues estaban construyendo un carro tanque, el que ganaba, que no lo consiguieron, que no sé qué más. Pero el padre se encargó a nivel psicológico y físico de hacerle entender al niño que todo era un simple juego cuando estaban pasando en realidad por un infierno en la tierra. Entonces, esto nos da una pequeña brecha para saber qué tan posible es manipular la mente de un niño y hacerlo, o sea, estando físicamente en un sitio, cómo se puede manipular el niño de tal modo de decirle que, mira, esto es un juego, si ganamos nos Dani, llevamos el carro tanque, ¿sí? perdóname, te interrumpo. Vamos a la pausa obligada porque ya va a ¿Sí? cerrarse.
Sí, y ya continuamos con el relato, ¿vale? Esto es fuera de broma. fuera de broma, ya nos vemos. Somos leyendas. Somos historias. Somos investigación. Somos Al Otro Lado Paranormal. Un espacio donde lo insólito y lo increíble será descubierto. No olvides seguirnos en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Estás al otro lado. Paranormal. Y regresamos a su podcast de confianza fuera de broma. Ahí con la publicidad del otro lado paranormal para que vayan también a disfrutar del canal de Denison, el cual es muy malo, pero no, mentiras. Es buen contenido, es buen contenido. Vayan a ver esos videos ahí que lo dejan a uno pensando. Bueno, mientras estamos fuera de cámaras, pues aproveché para probar una inteligencia artificial que se llama Playground AI y le escribí un poquito la historia y te voy a compartir un momentico las imágenes y continuamos con el pensamiento mágico que era el tema donde iba de Nissan. Sí, Pues, puedes ahí ver las imágenes, me avisas. sí, sí, se están viendo, sí. Pues ahí generé pues unas imágenes aleatorias. Eh, no sé si las pueden ver bien. Si están viendo las imágenes, es que como a veces me Sí, sí cogen se la ve, sí se pantalla ve, incorrecta. sí Bueno, se ve perfectamente. entonces, por ejemplo, me dio unas versiones. Yo te diría que la versión más parecida es esta, a la imagen que yo vi, en que la quiero cuadrar por acá. Wow. Así es más o menos la imagen, sí, señor. Lo único era que, pues, en vez de tener la capucha encima, la tenía quitada y el traje era más gris, pero era muy similar a este, bueno, con zapatos. Entonces, digamos que como entre esta de atrás, bueno, acá hay otra que no sé por qué la sacó, pero también está interesante. Se generaba con inteligencia artificial, ¿no? Teman los artistas ahí. Pero Algo bueno, ahí así, te dejo el dato, para que te hagas la imagen mental de lo que yo recuerdo que vi de niño. exactamente. Entonces, ahora sí continuamos con lo que nos estás mostrando en pantalla y pues con el relato Bueno, de qué es, ¿cómo era? Mágico, el pensamiento algo, mágico el pensamiento sobre el mágico tema. de los niños. Dame un segundito, güey. Listo. Entonces, eh, como muy bien lo decía este tema, decimos entonces que, según el ejemplo que dimos de la película, vemos cómo la mente de los niños puede ser de una manera programada, en vista de que pues, puede ser que estén en algunas situaciones y se puede manipular muy fácilmente. Pero bueno, muchas personas ya sabemos esto, ¿no? Entonces, según los estudios, pues, los monstruos, fantasmas y brujas, probando los límites de la distinción entre la fantasía y lo que es realidad, ¿no? Pues en los niños pequeños. En el 2011, en una revista llamada el British Journal de Psicología, demostró que cuando se les pide a los niños entre 5 y 7 años que distinguieran entre personas reales como Michael Jackson y Ajá. seres ficticios como monstruos y dragones, solo el 40% pudo hacerlo, ¿no? De estos niños. ¿De qué edad? ¿De qué edad? Entre 5 y 7 años. Ok, de 5 a 7 años no puede distinguir a Michael Jackson de un dragón, en Exactamente. cuanto a lo real, ¿no? En cuanto a lo real y lo ficticio. Entonces, ellos tienen una imaginación pues mucho más vívida que la de nosotros como adultos ya. Eh, Esta causa pues es aceptada y si la anterior estaba fundamentada en la existencia de la fantasía, esta sociedad al factor de imaginación, aún parecido, no es exactamente lo mismo a la fantasía de una percepción irreal. ¿Qué quiere decir con Ok. esto? O sea, en este punto, sabemos sabemos nosotros a esta edad que es fantasía y que es imaginación, ¿no? Ujú. Entonces, en ese orden de ideas, solo existe en la mente de quien la imagina. En cambio, es un proceso creativo que permite, pues, manipular la información real con el fin de crear una representación propia. Es decir, nosotros a estas alturas también pudiésemos decir que podemos vivir una fantasía creada por nosotros mismos, o un mundo surreal. Tú que más o menos Ujú. dominas esa parte de la psicopedagogía, ¿qué nos puedes aportar en este caso? Bueno, pues más o menos como
para no alargarnos con tecnicismos y de pronto como intelectuales y todo eso, digamos que la distinción de lo que está haciendo Denison en cuanto a imaginación y fantasía es que la parte imaginativa empieza como tal dentro de situaciones o vivencias del niño, es decir, construye una idea a partir de una experiencia. Mientras que la parte de la fantasía es la construcción de una idea a través del relato. Esa es como la gran diferencia. Entonces, si yo, por ejemplo, al niño le explico cosas de forma oral, o cuando yo le narro un cuento y le cuento una historia sobre Michael Jackson dentro de un cuento, pues él no va a distinguir si esa es una persona real que apareció en una historia ficticia o si es un personaje ficticio propiamente. Digamos, no los puede separar. Es decir, si yo al niño en ese entonces le cuento historias sobre los Bayardigans, sobre Paw Patrol y todo eso, dentro del relato, pues él va a asumir que esas cosas son reales porque se las está contando una figura de autoridad que son sus padres o sus profesores y todo eso. Y ya le tomaría como hasta los 5 o 6 años empezar a distinguir cuando realmente no le están diciendo eso. Por eso también los niños no son capaces de entender el sarcasmo propiamente, lo van entendiendo poco a poco. Pueden tomar actitudes de que lo entendieron, pero solamente para no sentirse menos inteligente que alguien que lo rodea. Más sin embargo, no pueden separar realmente cuando tú le decretas algo real de algo ficticio. Pero eso va desde el relato. En cuanto a la imaginación, el niño puede construirlo directamente de vivencias propias, sin que una figura externa se las haya comentado o le haya dado a entender que era real o falso. Entonces, ahí es donde se presta cuando, por ejemplo, vemos que el niño está jugando en el parque y dice que está con un amigo imaginario. La descripción de ese amigo imaginario muy probablemente va a provenir de un compañero de la escuela, de una persona que vio en televisión o por el estilo, pero que nadie le dijo que esa persona existía, sino que la construye. Ahí es donde está la diferencia entre imaginación y fantasía. Exactamente. Entonces, eh, dicho esto, hay otra rama también que se va por acá, digamos una vertiente sobre este tema, que juega un papel muy importante en todas estas definiciones de lo que estamos hablando el día de hoy, y entra pues con mucho peso y con mucha fuerza lo que llamamos la sugestión, ¿sí? No solo nos referimos a la sugestión que puede generar un niño, ¿no? Un niño pequeño al haber visto una película infantil de fantasmas o haber leído un cuento que también, sino también la sugestión sociocultural, ¿sí? Los niños y niñas pequeños son altamente sugestionables y los valores transmitidos y en el contexto sociocultural influye poderosamente en la imaginación y las creencias de nuestros hijos. Así, por ejemplo, hay niños y niñas que aseguran haber visto a los Reyes Magos o a Santa Claus, a Ujú. Ratoncito Pérez y a la Hada de los Dientes, o duendes y gnomos. Sirenas y hadas también. Diversos personajes pues se pueden involucrar acá en todo el tema de la sugestión. Todos ellos muy populares, pero diferentes según el lugar del mundo. No obstante, todos ellos también tienen un factor muy común que se anima a los pequeños a creer en ellos. Quizás no conscientemente, ¿no? Pero nadie puede abstraer de su entorno la cultura. Es decir, por lo menos acá en Colombia, cuando llega pues la época navideña, los niños que tienen todavía su mente, digamos, sugestionada, llamémoslo así, que le dicen que el niño es del niño Dios, que es Santa Claus, y ellos creen. Y es más, se han comprobado casos de niños que creen tanto en esas figuras que su propia mente los refleja a través de su mirada y dicen que han visto a Santa Claus saliendo por la puerta o ven a los Reyes Magos. O sea, hay casos que se han comprobado de que es tanta la sugestión que sus ojos funcionan como un proyector. O sea, ellos ven lo que piensan y dicen que pues sí, yo lo vi y creo mucho en estas figuras que sabemos que pues por ahora no existen. Hasta hace poco fue que Leo se dio cuenta que hace rato que no existía Santa Claus. Pensé que era primo tuyo por la joda y todo. Bueno, Me dueles. entonces de esta forma, un niño y una niña que crece en casa donde disfrutan de la fantasía o lo sobrenatural, es más probable que vean cosas si la familia es aficionada a esa temática. Por ejemplo, podemos nombrar el caso de que si, por lo menos aquí en mi casa,
que todos vemos muchas películas de terror y algunas veces pues el niño más pequeño queda pues sugestionado con tanto terror que él a veces siente que algo, cuando apaga la luz en la oscuridad, siente que algo lo va a agarrar o lo va a coger, como dicen acá. Entonces, sí podemos decir que en el medio que el niño se desarrolle, si son pues viendo estas películas de fantasías o todo lo demás, puede ser que su mente pueda ser sugestionada. No es lo mismo cuando un niño, por ejemplo, se cría viendo películas de Harry Potter o ese tipo de, de films, ellos van a poder desarrollar otro tipo de pensamiento o de sugestión diferente al que ve, el que es criado en un entorno de películas de terror, ¿sí? Exactamente. De hecho, Entonces, dígame. tú me estás recordando, pues ahí hago, ahí hago una recomendación extra, ¿no? ¿Alguna vez, no sé si has visto la serie My Name is Earl? Mi nombre es Earl. La he escuchado, la he escuchado. Ok. En esa serie hay un capítulo que se llama El Meñique del Poder. El Meñique del Poder. En resumidas cuentas, lo que pasa es que Air se siente culpable porque cuando era malo, o sea, él es una persona que era malo y está empezando a ser buena. Cuando era malo, él ayudó a un hombre a fingir que tenía una herida, como un pastor de una iglesia, y a decir que había sanado porque el hijo de ese pastor lo había tocado con el meñique del poder. ¿Sí? Pues resulta que, que cuando uno va y conoce el personaje del niño, el niño se siente culpable y usa guantes porque todas las personas que él sanó luego les pasó algo malo. Y entonces él siente que, perdón, no les pasó algo malo, sino que él sanó a alguien que era un delincuente, que era Air, y el delincuente había hecho muchas cosas malas y él las presenció. Entonces él se sentía culpable de haber traído el mal por sanar a alguien. Pero es más o menos así, es lo que el padre le hizo creer eso, le dijo como todo el tiempo le alimentó eso, y él creía realmente que tenía un poder. Hasta que ya en una parte del capítulo todos creen que él tiene un poder y lo ponen a sanar a una persona con cáncer o algo así, no me acuerdo muy bien. Y el padre entra y confiesa la verdad para que el niño no se decepcione de su poder, diciéndole que es una fantasía. Obviamente esto en un contexto real hubiera sido devastador para el niño. En la película él se siente liberado y tal, y esto. Pero sí, sí, prácticamente lo que nosotros le hagamos pensar al niño va a ser muy, muy difícil que deje de pensar que es verdad. Entonces, dentro de una cultura o una familia en la que los fantasmas pues, pueden considerarse reales, es más probable que un niño interprete un tipo particular de imaginación como un fantasma. Esto se debe pues, que a los fantasmas son algo que los niños de esta cultura o familia han escuchado de otros y quizás han inferido que los fantasmas son reales. Entonces, esto explica que pueden dar respuesta a que algunas regiones se ven más fantasmas que en otras. Por ejemplo, según la encuesta, todos estos datos son verificables sobre actitudes y creencias religiosas realizados por el Centro de Investigación Sociológicas en el 2002. El 20.2% de los españoles creen en la existencia de los espíritus, una cifra que aumenta enormemente en otros países como Estados Unidos. Según la misma encuesta realizada, dice que el 45% de los estadounidenses también creen en los fantasmas y el 18% de los estadounidenses afirma haber visto por lo menos uno. En México, ya sabemos que se celebra ampliamente el Día de los Muertos. Creo que en México el Día de los Muertos es más célebre que la Navidad, a mi parecer. Un día en el que se fomenta la creencia de que nuestros familiares y seres queridos pues regresan del más allá y pueden comunicarse con nosotros. Entonces, acá hay un psicólogo que se llama Frank Andrew, habla de la ambigüedad de las religiones. El talento de la religión para aliviar nuestra ansiedad sobre la muerte puede tener el efecto perverso de aumentar la probabilidad de que estemos cerca de creer en los fantasmas y en los espíritus. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? De pronto en el medio que nosotros nos desarrollemos como niños, por ejemplo, voy a hablar de mi caso, pues yo fui criado, pues, o digamos, en la casa, pues se tuvo la cultura de la religión cristiana, ¿no? Ujú. Aunque hubo muchas cosas que siendo yo niño, yo mismo me preguntaba, que yo decía, pues si existía o no existía. Entonces, hay niños que para mí pensar son criados en hogares donde la religión católica, donde
se practica pues el espiritismo y todo eso, van a tener diferentes puntos de vista, ¿no? Porque estamos hablando que pues, si tú eres criado en una religión católica, te van a hacer creer, sin ánimos de ofender a nadie, te van a hacer creer de que, pues, de que Jesús existe, de que Dios existe, de que si tú hablas, Él te va a escuchar. No va a ser lo mismo a un niño que es criado de pronto, donde le hacen creer que los fantasmas existen, de que Dios no existe. Entonces, todo eso va a haber digamos, ¿cómo es la palabra? Una manera de cómo programar la mente del niño dependiendo del sitio donde él se desarrolle, ¿no? Por lo menos acá, yo que pues acá vivo con niños y manejo lo que es el tema, pues, de los temas paranormales y todos los demás, yo les he dicho a ellos como pueden que exista, como pueden que no, porque, o sea, yo no puedo darle, ya no puedo decir que sí o que no, porque pues ya queda a criterio de cada quien, ¿no? Ujú. Esa interpretación sobre las cosas. Entonces, bueno, según este experto, el fenómeno de la sensación de presencia también puede ser explicado por algunas experiencias religiosas, tales como episodios a menudo que ocurren después de periodos prolongados de meditación y reflexión interna. Pueden verse facilitados por la estimulación física inusual o intensa. En estas mismas investigaciones se han comprobado cómo en las sociedades creen en la reencarnación. Ya hemos hablado en podcast pasados sobre estos temas. Son comunes los niños que tienen las sensaciones de vidas pasadas. Y es que dentro de la misma sugestión, las creencias religiosas tienen un peso muy importante, ¿no? En esta parte, como te digo, pues las religiones juegan un papel muy importante en el desarrollo de los niños. Ahora bien, en este orden de ideas, vamos a nombrar un caso muy común que tanto a adultos como a niños también les sucede, lo que es el tema de la parálisis del sueño, ¿no? Ajá. Eh, Porque a los menores pueden pensar que han visto un fantasma y es por causa de un episodio de parálisis de sueño. Un periodo de parálisis temporal que ocurre entre el sueño y la vigilia y que a veces puede ir acompañado de una sensación de presencia e incluso alucinaciones aterradoras, obviamente sí, pero es inofensivo. Una posible explicación científica en el caso de los preadolescentes y adolescentes que ya pues tienen con una frecuencia, empiezan durante la adolescencia, pueden hacerse frecuente entre los 20 y los 30 años de edad. Los científicos valoran estas hipótesis porque su naturaleza da la explicación tanto a las supuestas visiones como a la hora en que mayormente se producen. No en vano, es curioso que la mayoría de avistamientos de espíritus siempre se van a dar en horas de la madrugada, cuando es más habitual que se sufra ese tipo de trastorno de sueño. Es decir, nosotros tenemos nuestro ciclo de sueño normal. Bueno, yo por lo general siempre me acuesto entre 10 y 11 de la noche. Ya mi sueño profundo para mí es 1, 2 de la mañana, que yo me desconecto totalmente, pues sé que no, a esa hora uno está pues, en un sueño muy profundo. Hay personas que cuando ya están en esa transición entre el sueño inicial y el sueño profundo, tienden a que este tipo de evento, como la parálisis del sueño, que sabemos que no es ningún fantasma, que no es nada, sino que es ¿cómo se le pudiese decir? Puede ser algo mental que pareciese que pues, nosotros estuviésemos despiertos, pero nuestro cuerpo no reacciona a ningún movimiento y va acompañado de alucinaciones y por eso que a esas horas se tiende a tener más, este tipo de eventualidades sean más recurrentes. En el caso de los adultos, pues uno dice, bueno, sí, la parálisis del sueño, una pesadilla, pero en los niños es más fuerte, que también pueden experimentar este tipo de parálisis de sueño y ellos de una la van a asociar de que alguna entidad los está reteniendo, ¿no? Entonces, ya para finalizar, durante la parálisis del sueño se produce una parálisis temporal en los músculos, que ya muchos de pronto sabemos, voluntarios que se asocian además a un tipo especial de alucinaciones que reciben el nombre de alucinaciones hipnagónicas. Aparecen cuando se pasa de la vigilia al sueño. Aparecen también al momento de despertar. Se trata de alucinaciones fisiológicas porque se pueden presentar en sujetos sanos y aunque las alucinaciones son características del síndrome narcoléptico, se producen visiones dentro del mismo sueño, ¿no? En estos casos, las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas y táctiles.
se manifiestan viendo u oyendo objetos inexistentes o creyendo que una persona cercana se encuentra en las proximidades de nuestro alrededor. En un cuadro también caracterizado por trastornos de la imagen corporal y alteraciones de la percepción del tiempo. ¿Qué se quiere decir también con esto? Que pues en la misma que la persona experimenta o pasa en ese tema de la parálisis del sueño, pueden ser también alucinaciones que uno puede escuchar, hasta puede palpar. De hecho, mira que hace poco me sucedió a mí que yo vivo en una calle normal donde recurren muchos vehículos y yo sentí la parálisis que no me podía mover, pero sentí que estaba despierto y escuché digámoslo, el pitido de un tren y escuché que un tren pasaba por acá. Me Ya, puse pues, pues me puse como a investigar porque pues tú sabes que pues, a veces hay sitios donde habían calles donde funcionaban trenes y algo y pues me puse a investigar y que aquí pues nunca fue vía férrea, fue pues como unas 5 o 7 calles más abajo, sí. Entonces, con esto quiero decir que la mente a veces nos juega, tanto a los adultos como a los niños, nos juega un papel muy importante en todos estos temas de visualización de eventos paranormales, alucinaciones. Entonces, la conclusión de esta investigación quiere decir que pues los niños en su entorno hay que dejarlos, que ellos vean, sientan fantasías, porque eso hace parte del desarrollo como tal. Si nosotros como adultos le cohibimos a ellos, decirle, mira, no creas en esto, no creas en aquello, estamos cercenando la forma de empezar del niño, porque la mentalidad del niño es una mente como una esponja que va recibiendo todo. Y si yo a un niño desde muy pequeño le empiezo a decir que esto no existe, que esto no existe, que esto no existe, más adelante puede recurrir en algo que en su desarrollo ya como adulto le pueda causar daño, ¿no? Porque todos tenemos las etapas de niño, preadolescente, adolescente, esas etapas hay que llevarlas, obviamente pues por el camino del bien y siempre diciendo a los niños que pues hasta cierta edad cosas existen, por lo menos como el tema de, vuelvo y lo retomo, el de Papá Noel. Hay que dejar que ellos mismos se den cuenta de que es una realidad ficticia, que eso no existe. Entonces, creo que sería pues este tema de los niños, por qué ven todo este tema de lo paranormal, asocian pues criaturas y todos los demás, pero todo es netamente por su gestión según las investigaciones. o sea, todo es culpa de ustedes, pues. Aunque ojo, ¿no? Ojo, sí sabemos que las presentaciones o las manifestaciones sobrenaturales, no las llamemos tanto paranormal, existen. Ujú. Hay evidencias que pues demuestran que han sido captadas en videos y ya científicos están aceptando de que sí, de que sabemos que hay energías que están en nuestro plano, pero pues para concluir yo el tema, lo ideal sería que criemos a los niños en un entorno sano, porque en el entorno que ellos sean criados, llamémoslo pues en la parte psicológica, va a depender mucho ya su desarrollo como adulto. Así es, Denison. Realmente es así. De hecho, pues, en muchos de las historias que hemos tenido fuera de broma, vemos mucho el papel de la infancia. De pronto, cuando estamos con Denison, tocamos mucho el tema paranormal, más que el delincuencial, por decirlo de alguna forma. Como, como lo hemos dicho, cada uno trae sus relatos, o sea, cuando viene Steven trae mucho relato sobre historiosidad, pero desde la trazabilidad de la filosofía y el pensamiento. Cuando viene Iván trae mucho lo que es la historia más sobre la cultura, en especial la peruana. Cuando trae las historias, David, suelen ser más el análisis de la historia del delincuente desde la niñez, por eso lo traigo a colación. Y yo pues traigo lo peor de ser humano normalmente. Pero, pero sí, sí, ese es el tema de él. Realmente lo que nosotros le enseñamos a un niño va a repercutir en toda una sociedad. Como dicen, pues la familia es la base de la sociedad, pero pues igual el niño como tal es la sociedad futuro. Entonces, es importante, como le dice Dani al final, de que no le quitemos esta opción al niño de la fantasía, que sí se va a asustar, que todo esto, pero es parte de la formación, es parte del entendimiento de la confianza mutua, de que el niño tenga la posibilidad
cuando sea grande, contarle al adulto o a su padre o a su madre qué es lo que siente, qué es lo que no. Porque si lo limitamos o siempre le tomamos o nos burlamos de sus fantasías, pues va a ser más contraproducente. Eso también es importante decir que muchas veces los niños procesan situaciones difíciles a través de la fantasía. Entonces, si el niño me está contando que siempre lo están acosando de noche, que siempre está pasando esto, que se mete un espíritu a su cuarto, hey, puede ser un espíritu, como le dice Edison, lo dejamos abierto, pero también puede que algo más esté pasando. Así que pónganle mucha atención al relato de sus hijos, nietos, sobrinos, y nunca, nunca vayan a tomar que el niño solamente está ganando la situación, porque lo más probable es que no. ¿Vale? Entonces, Deri, pues no sé si esto sería todo por el día de hoy. Sí, ya sería pues todo por el día de hoy. Obviamente pues ese tema tiene muchísimas más investigaciones, pero lo vamos a dejar como tarea pues para nuestros seguidores de su podcast de confianza y que pues dejen las opiniones o si de pronto pues han tenido alguna experiencia desde niños con estos temas pues que de pronto se puedan sentir identificados pues dejen su comentario por acá. Eso, exactamente. Cuéntanos en sus comentarios cuántas veces han sido visitados en la noche o que no hayan sido sus tíos. Vale, entonces eso es bueno, todo, esto es todo por el día de hoy. Igual, por favor, síganos en TikTok, donde estamos pasando cortos de cada uno de estos episodios para que también se diviertan con los pequeños comentarios que sacamos. Y sobre todo, pues sigan también a Denis en Al Otro Lado Paranormal, en su canal de TikTok. Bueno, están todas las plataformas de streaming, perdón, de streaming no, sino de podcast. Y pues obviamente también su canal de YouTube, donde ya en ese momento está cerca a los 600 seguidores, Sí, casi ya a sí. punto de monetizar. Y si están allá viendo este episodio en El Otro Lado Paranormal, también vengan aquí afuera de broma, donde también necesitamos suscriptores. Entonces, Sí, todo esto ha sido por el día de hoy. Dime. pues te voy a hacer una invitación, pues ya para que tú vengas al canal del otro lado paranormal para que Obvio, obvio. analicemos otros temas, porque en todo el acontecer sociocultural, en ciudadanía, todo lo demás, la psicología juega un papel muy importante. Entonces, te voy a hacer la invitación al canal para que toquemos diferentes temas. Y bueno, Me vamos a parece hacernos perfecto. un live en YouTube muy pronto para que le estaremos avisando para cuándo sería. Listo, para que estén ahí pendientes. Probablemente pueda inclusive ser antes de que ese episodio salga, que va a ser este domingo y de esta semana. Y si no, pues bueno, ahí lo verán, ahí lo verán. Entonces estén muy pendientes de Al Otro Lado Paranormal con Denison Montañana y Fuera de Broma con David Espina, Denison Montañana, Leonardo Ballén, Iván Loaiza, que a veces viene y a veces no, el fantasma Loaiza, y el señor Steven que está perdido después de que se volvió cura. Esto ha sido todo por el día de hoy y síganos en YouTube. Hasta pronto. Chao.